Hola a todos. Hoy es viernes, 15 de agosto de 2025, y nuestros amigos Trita Parsi y el embajador Chas Freeman están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Listen to Plitters you're out going through. Trita, empecemos contigo y tu nuevo artículo en Foreign Policy. Estaba hablando con mis invitados aquí en este podcast sobre tu artículo porque me pareció muy importante tenerlo en cuenta. El título es La próxima guerra entre Israel e Irán se avecina. ¿Cuáles son los puntos cruciales que expones en este artículo que te llevan a creer que la guerra está por llegar? Gracias, Nima. Gracias por tus amables palabras, y siempre es un placer volver a estar contigo y con Chas. Así que, lo que sostengo en este artículo es que hay una probabilidad muy alta de que Israel reinicie la guerra, y eso podría ocurrir tan pronto como a finales de este mes. Pero probablemente la ventana de oportunidad empezará a cerrarse en diciembre de este año, porque Estados Unidos entra en las elecciones de mitad de mandato. No sostengo que esto sea un factor prohibitivo, pero sí complica las cosas de manera significativa. Podemos entrar en más detalles. La razón por la que creo que la guerra se reiniciará con alta probabilidad es porque Israel solo logró uno de sus 3 objetivos con esta guerra. Y ese único objetivo se alcanzó solo parcialmente. Los 3 objetivos que tenían los israelíes con esta guerra eran, en primer lugar, lograr que Estados Unidos entrara en una confrontación militar directa con Irán. Eso fue exitoso, pero solo parcialmente. Parcialmente, porque los israelíes llevan más de 20 años intentando que esto ocurra, no como un hecho aislado, sino como una campaña sostenida en la que Estados Unidos participe plenamente en la guerra, bombardeando gran parte de Irán y reduciendo el poder de Irán, cambiando el equilibrio en la región a favor de Israel de una manera que solo Estados Unidos puede lograr. Israel no puede hacerlo por sí solo. Fue un éxito parcial porque por primera vez Estados Unidos realmente bombardeó Irán de forma directa. Pero Trump lo hizo solo como un hecho aislado. De hecho, la intención de la administración parece haber sido hacer algo para poner fin a la guerra, en lugar de escalarla. Y esto fue muy decepcionante para los israelíes. Creo que una de las razones clave por las que los israelíes finalmente aceptaron un alto el fuego es porque empezaron a recibir golpes significativos de los iraníes hacia el final de la guerra. Creo que habrían estado dispuestos a soportar esos golpes mientras Estados Unidos estuviera en la guerra. Pero si Estados Unidos ya no estaba en la guerra, entonces no tenía sentido. El análisis de coste-beneficio cambió, y los israelíes aceptaron un alto el fuego. Así que fue un éxito parcial. Los otros 2 objetivos fueron fracasos. Uno era decapitar al régimen, y uso la palabra régimen específicamente. Vi que la última vez algunas personas no estaban contentas porque dije el régimen. El régimen, porque no estoy hablando de decapitar al gobierno de Pezeshkian, se trata del régimen en su conjunto. Y aquí de nuevo, los israelíes inicialmente lograron algunos éxitos muy significativos. Consiguieron tomar completamente por sorpresa a Irán, matando a 20 o más altos mandos militares dentro del régimen iraní, incluyendo a un gran número de científicos, así como a sus familias, niños y vecinos. Fue un número considerable de muertes civiles, que en gran medida ha sido ignorado por los medios occidentales. Pero nunca lograron interrumpir el mando y control de Irán por más de unas pocas horas. En menos de 12 horas, los iraníes habían reemplazado a esas personas, y luego comenzaron a lanzar una gran cantidad de misiles y drones. Y desde entonces, el control del gobierno nunca se perdió durante los 12 días completos. Y tampoco vimos un escenario en el que el pueblo de Irán, a pesar de que creo que, en general, el régimen es muy impopular, no saliera a las calles. Al contrario, se observó una gran ola de nacionalismo, que en gran medida no solo se debe a que el país fue bombardeado, eso es una reacción natural, sino también a la forma en que fue bombardeado. Esto ocurrió en medio de negociaciones,
2 días antes de una nueva ronda. Fue extremadamente engañoso, deshonesto y mostró muy poca consideración por las víctimas civiles. Los iraníes han informado de más de 1.060 muertes en solo 12 días. Vimos edificios de apartamentos enteros volados por los israelíes. Por cierto, los propios israelíes informaron que habían hecho estallar 5 coches bomba a plena luz del día en Teherán. Si los iraníes hubieran hecho estallar 5 coches bomba en Tel Aviv, los medios occidentales, en general, y con toda razón, lo habrían calificado de terrorismo. Nunca se describió así en los medios occidentales, en la medida en que siquiera cubrieron el hecho de que los propios israelíes dijeron que estaban haciendo estallar coches bomba, pero nunca lograron crear un escenario en el que la gente saliera a las calles. Al contrario, creo que la distancia entre el régimen y la sociedad iraní se ha reducido como resultado de este ataque, al menos a corto plazo. Si eso será un fenómeno a largo plazo o no, está por verse. El tercer objetivo, que es el más importante para los israelíes, es reducir Irán a un nuevo Líbano o Siria, un país que Israel pueda bombardear a voluntad, con impunidad y sin la implicación estadounidense. En este punto, está claro que no pueden hacer nada sin la implicación estadounidense. No creo que los israelíes esperaran lograr esto en la primera ronda. Sin embargo, sí creo que esperaban conseguir mucho más de lo que lograron. Los iraníes, por supuesto, lo entienden. Y para ellos es fundamental disipar la idea de que Irán puede ser reducido a otra Siria y que podría caer bajo la hegemonía militar de Israel. Esto me lleva a pensar que, en primer lugar, los israelíes atacarán relativamente pronto, porque una vez que han comenzado, no pueden permitirse, desde su punto de vista, dejar que Irán reconstruya sus sistemas de misiles de defensa aérea o incluso compre otros nuevos y mejores. Aunque, por supuesto, eso llevará algún tiempo. Así que, una vez que han puesto el reloj en marcha, no pueden hacer una pausa durante demasiado tiempo. De lo contrario, las cosas empezarán a volverse muy difíciles para ellos. Y eso es además del reloj político, que indica que después de las elecciones de mitad de mandato, la probabilidad de poder arrastrar a Estados Unidos a esto probablemente será un cálculo más complicado. Pero esto también significa que desde el punto de vista iraní, si quieren disipar a los israelíes de la idea de que pueden tener éxito con esto, no pueden jugar a largo plazo como lo han hecho en el pasado. Incluso en esta guerra de 12 días, los iraníes no usaron la mayor parte de sus misiles. Se dosificaron. Pensaban que este iba a ser un conflicto largo y querían asegurarse de poder ganar a largo plazo. Ahora, creo que les ha quedado más claro que tienen que contraatacar con mucha más fuerza, mucho antes, y con un mayor número de misiles para infligir dolor de inmediato, de modo que el análisis de coste-beneficio en el lado israelí cambie y reconozcan que Irán es demasiado grande, demasiado poderoso para ser sometido a ese tipo de dominio aéreo, y a la estrategia de cortar el césped que los israelíes aplican, más o menos, a toda la región en este momento. Esto me lleva a pensar que la próxima guerra no solo ocurrirá relativamente pronto, sino que también será mucho más sangrienta que la anterior. Lo que haga Estados Unidos en todo esto va a ser absolutamente decisivo. Trump demostró una capacidad para decir no a los israelíes, al menos de forma limitada, mucho más de lo que Biden lo ha hecho jamás. Incluso, el primer alto el fuego nunca habría ocurrido, de no ser por la presión que la administración Trump ejerció sobre los israelíes entre bastidores, incluso antes de que él entrara en la Casa Blanca. Sin embargo, lo que no ha demostrado es la capacidad de mantener ese no. Los israelíes, según un funcionario con el que hablé en la administración, son implacables y siguen presionando, y al final Trump pierde la paciencia y cede. Si lo vuelve a hacer en la próxima oleada, y esto es muy importante de entender, no va a ser igual que la última guerra. 12 días, ataques limitados por parte de Estados Unidos, o al menos limitados en salidas,
Y algo que él pueda simplemente decir, esto no fue una guerra, solo fue una acción militar. Al contrario, creo que será mucho mayor, mucho más sangrienta, y es probable que los iraníes no respondan de manera educada a Esmines, como hicieron cuando atacaron la base en Doha. Y uso la palabra educada porque así lo calificó un funcionario del Pentágono. Más bien, será una guerra mucho, mucho mayor. Y esto tendrá unas ramificaciones políticas completamente diferentes para Trump. Él sobrevivió a las luchas internas entre republicanos. Algunos lo llaman una guerra civil entre el ala de Lindsey Graham y el ala de los moderados, que no quieren que Estados Unidos se involucre en más guerras. En la medida en que algunas personas en Washington dicen, mira, este tipo loco va a estar con Trump, pase lo que pase. Esto no le ha costado nada. Creo que es una mala interpretación. Creo que lo que ha pasado aquí es que, en primer lugar, esto ocurre solo 6 o 7 meses después del inicio del mandato del presidente, así que tiene mucha maniobrabilidad y capital político que no tendrá dentro de un año. Pero más importante aún, esto fue al final del día, desde el punto de vista estadounidense, un caso aislado, y probablemente pueda salirse con la suya una vez. Una guerra en la que de repente empiecen a llegar ataúdes de soldados estadounidenses. No creo que sea tolerada. De hecho, el nivel de protesta contra Trump por parte de su propia base debido a esta guerra es realmente impresionante y mucho, mucho mayor que cualquier protesta que vimos del lado demócrata contra Biden por cualquier política durante los primeros 6 o 7 meses de su mandato. Así que creo que considerar esto solo como una instantánea y pensar, bueno, le salió bien a Trump esta vez, puede volver a hacerlo y puede hacer más de lo mismo. Es un error de cálculo total. Si esto lleva a una gran guerra, que creo que ocurrirá si Estados Unidos entra y permite que los israelíes vuelvan a actuar, entonces creo que les costará enormemente, políticamente. Y eso tendrá un impacto inmediato en ellos. Insenmetered, adelante. Roar. Bueno, creo que es un análisis político brillante y lógico, pero permíteme plantear algunas preguntas. Creo que las principales cuestiones tienen que ver con las capacidades israelíes, porque al final de la última ronda, y estoy de acuerdo contigo, Trita, ambos bandos se están preparando para otra ronda, y también coincido en que será más salvaje, al menos por parte de Irán, que durante la última vez, si es que ocurre. Pero los israelíes básicamente se estaban quedando sin capacidad de interceptación. Los iraníes respondieron de forma lenta y progresiva. Se deshicieron primero de muchas de sus armas más antiguas en un intento de desgastar las defensas, cosa que realmente lograron. Los israelíes aprendieron, entre otras cosas, 2 cosas, supongo. Una es que sin la ayuda de Estados Unidos y de otros, como el Reino Unido, realmente no pueden defenderse de Irán. En segundo lugar, y aunque ese apoyo es probable, no es seguro. Más importante aún, quizás, es que aprendieron que Estados Unidos no tiene la capacidad de producción, ni ellos tampoco, para reponer rápidamente lo que se ha gastado. El 25% de las defensas THAAD estadounidenses se agotaron en estos 12 días. Estados Unidos tiene otras prioridades, aunque suele dar primacía a la cuestión israelí. Así que creo que aquí existen limitaciones militares y físicas que deben tenerse en cuenta. Sin poner en duda en absoluto la proyección de intenciones israelíes de Trita, dudo que exista la capacidad para hacerlo en el plazo que él sugiere. Y creo que finalmente hay otros 2 elementos, uno de los cuales ha llevado hoy al presidente Trump a Anchorage para una reunión con el presidente Putin, que comenzará en unas horas. Y esa es la búsqueda de un premio Nobel de la Paz, por absurdo que parezca, y por muy desprovisto de valor que esté el premio de la paz después de habérselo concedido al presidente Obama, solo porque era un tipo simpático al que querían conocer en Oslo. Así que creo que Trump, realmente le doy crédito a Vladimir Putin por lo que dijo ayer, que Trump está, ya sabes,
persiguiendo la paz de manera enérgica y sincera. Sin embargo, añadiría que no tiene ni idea de cómo lograr la paz. Pero no cuestiono su sinceridad ni su ambición respecto al Nobel. Al final de tu monólogo, que fue realmente brillante, sacaste el tema del apoyo de MAGA. Y creo que realmente es extraordinario que algunas de las figuras fundadoras de ese movimiento, que por supuesto es un culto a la personalidad, pero que también ha tenido otros elementos, ya sabes, Tucker Carlson, Steve Bannon, personas así, critiquen abiertamente a Trump, al igual que otros, por meternos en guerras eternas. No creo que todavía estén preocupados por la guerra comercial interminable que él ha iniciado, porque eso no va a terminar. Y la mayoría de los economistas parecen creer que estamos a punto de experimentar una gran ola de inflación como resultado de la imposición arbitraria y caprichosa de aranceles. Así que creo que el apoyo popular está disminuyendo rápidamente, y no solo entre el público en general, sino también entre sus seguidores más fervientes. Por supuesto, un comentario final es que se ha rodeado de aduladores e ignorantes. Se ha marchado a Anchorage sin una sola persona en su séquito que tenga alguna cualificación para hablar ni de la situación militar sobre el terreno en Ucrania, ni de las cuestiones más amplias de la paz en Europa. Y está muy claro que, como ocurrió cuando hablábamos con Irán, no había un entendimiento común sobre lo que estaba en juego, ni sobre la agenda. Así que creo que no habrá ningún conejo sacado de la chistera. Creo que los israelíes en efecto son tan feroces como Trita los presenta. Pero me pregunto sobre sus capacidades, y me pregunto sobre el deseo de la administración Trump de respaldar otra guerra interminable más. ¿Qué es lo que sería? Puedo comentar rápidamente. Adelante, Trita. Sí, no, creo que Chas, por supuesto, tiene absolutamente razón. Hay una dimensión logística militar aquí que puede no encajar bien con este calendario político al que me refiero. Pero parte de la razón por la que sigo pensando que probablemente habrá algún tipo de ataque por parte de los israelíes es que, si esperan demasiado, la oportunidad que ellos mismos consideran crucial para poder hacer esto en primer lugar, que es, primero, que gran parte del eje de la resistencia ha sido debilitado, y los ataques del pasado octubre, cuando gran parte del sistema de defensa aérea S-300 de Irán fue destruido. Esto creó una oportunidad que antes no existía, lo cual fue una fuerza impulsora detrás de su pensamiento de que esto es algo que deben hacer ahora. Si esperan demasiado, a pesar de los factores militares y logísticos, no es como si el tiempo jugara a su favor. Por muy difícil que sea ahora, dadas las posibles limitaciones que tienen, será aún más difícil dentro de 3 meses. Y este es el hecho que creo que los llevará a actuar antes que después, aunque puede que no tengan en absoluto la preparación o la disposición necesarias para lograrlo. Otro factor que también es importante y que menciono en el artículo es que una razón fundamental por la que tuvieron cierto éxito limitado, al menos al principio, fue por los activos del Mossad que tenían dentro de Irán, lo cual, por supuesto, sorprendió a todos. Creo que esto es algo que debería suscitar preguntas significativas sobre por qué el gobierno iraní ha estado arrestando a tantos ciudadanos con doble nacionalidad, cuando en realidad ha habido numerosos agentes del Mossad moviéndose por Irán. Ahora bien, si esos agentes habían estado en el país durante un periodo más largo, entonces es probable que el Mossad haya quemado esos activos y no pueda reutilizarlos en un futuro ataque. Sin embargo, hay algunos informes que sugieren que estos activos fueron introducidos en el país aproximadamente 3 días antes del ataque. Si ese es el caso, entonces también existe un escenario en el que, una vez más, podrían lograr algo dentro del país. Y aún no está claro que las autoridades iraníes hayan conseguido realmente erradicar esos elementos.
Al parecer, han arrestado hasta 20.000 personas, pero las fronteras siguen siendo muy porosas, especialmente en la región del Kurdistán y en Baluchistán. Y aparentemente, por ahí es por donde muchos de ellos entraron al país. Así que todavía hay muchas incógnitas. Y Chas tiene absolutamente razón. Estoy de acuerdo. Puede que al final resulte que no tienen toda la capacidad militar. Sospecho que, aún así, debido a estos otros factores, iniciarán una guerra a pesar de no estar completamente preparados para llevarla a cabo de la manera que desearían. Permítame añadir dos factores, si me lo permiten. Primero, reforzando el argumento de Trita de que los israelíes sienten una sensación de urgencia. No creo que nadie sepa qué está haciendo Irán con el uranio enriquecido. Al parecer, lograron conservar parte de él con éxito, a pesar de los ataques israelíes y estadounidenses. Sería muy lógico que los iraníes estuvieran procesándolo tan rápido como puedan para reducir el tiempo entre su capacidad de tomar la decisión de construir una bomba y el hecho de construirla realmente. Así que sospecho que los propios israelíes sospechan que el tiempo no juega a su favor en cuanto a la latencia nuclear iraní y que necesitan actuar antes que después, de acuerdo con los tres objetivos que Trita expuso. El segundo factor, que es una incógnita, es el corredor de transporte Azerbaiyán-Armenia, que discurre justo a lo largo de la frontera con Irán, y que los neoconservadores y el elemento pro-armenio en Estados Unidos ven correctamente como un flanqueo a Irán por el norte. Tanto Rusia como Irán han objetado de manera enérgica a este corredor, lo que para mí significa que es muy poco probable que tenga mucha duración. Pero ahí está. Y quizás personas del Mossad y de Amman entraron en Irán a través de Baluchistán en parte, pero sin duda también entraron desde Azerbaiyán. Y los ataques contra Irán, de hecho, en algunos casos se organizaron desde Azerbaiyán. Así que creo que este es otro factor impredecible. ¿Qué ocurrirá con ese corredor de transporte de nombre ridículo? Es como el camino de las flores de Trump hacia el cielo o algo así. Pero sea lo que sea, me pregunto si eso no es un factor importante en la reflexión de países de la región, incluido Israel. Trita, creo que en tu artículo hablas sobre la sostenibilidad del apoyo de Estados Unidos a Israel. Sabemos que durante la guerra entre Irán e Israel, Estados Unidos no fue capaz de proporcionar a Ucrania las armas que necesitaba. De alguna manera dejaron de enviar armas y ayuda a Ucrania. Ese es un tema muy importante en la reunión entre los dos presidentes en Estados Unidos. ¿Crees que si logran algún acuerdo con Rusia, eso influiría en la decisión de Estados Unidos e Israel de atacar de nuevo a Irán? Creo que la influencia será indirecta, si es que hay alguna. Obviamente, en lo que respecta a la capacidad de añadir más sistemas de defensa aérea a Israel, esta es una capacidad limitada que tiene Estados Unidos. Ya se encuentra en una situación en la que la protección de sus propias tropas en otras partes del mundo está sufriendo, no solo por Ucrania, sino principalmente por Israel. Es decir, como señaló Chas, 25 de los interceptores THAAD se consumieron en 12 días en una región que Trump, así como la administración anterior, considera que ya no es vital para Estados Unidos. Eso no parece ser una decisión especialmente inteligente. Además, se estima que Estados Unidos tardará entre 3 y 5 años en poder reponerlos. Así que, en última instancia, este no es un juego que los israelíes puedan mantener a largo plazo. Creo que el cansancio político en Estados Unidos va a empezar a notarse. Pero los israelíes creen, es muy importante entender cómo ven ellos su propia doctrina de seguridad, que creo que es muy diferente a la de cualquier otro país del mundo. La mayoría de los países consideran que una amenaza es esencialmente la capacidad multiplicada por la intención. El hecho de que un país tenga la capacidad no significa necesariamente que sea una amenaza.
a menos que tenga una intención amenazante. Los israelíes, y esto se basa en lo que los propios generales israelíes me han explicado, creen que, debido a su propia experiencia, no pueden permitirse asumir que una amenaza no está siempre presente. Ellos creen que la amenaza siempre existe, tienen que asumirlo así, y como resultado se centran únicamente en la capacidad. Y por eso no importa si Irán, no quiero decir que si Irán tuviera una retórica diferente sobre Israel, etc., no tendría algún impacto. Pero creo que, fundamentalmente, el hecho de que Irán tenga la capacidad de desafiar a Israel, que Israel no pueda disuadir a Irán, es algo inaceptable para los israelíes. Y en el momento en que parecía que los israelíes tenían éxito con Irán anteriormente, se vio cómo cambiaron su enfoque hacia Turquía, especialmente teniendo en cuenta el éxito de Turquía en Siria. De repente empezaron a hablar de Turquía como la nueva amenaza en la región. Así que para ellos es un proceso interminable. Básicamente no habrá un momento en el que estén satisfechos. Si miras atrás a las décadas de 1960 y 1970, Irán e Israel en realidad tenían relaciones muy estrechas. No era solo por intención, era porque en aquel entonces los iraníes no tenían la capacidad de alcanzar a Israel. La región era mucho más grande en ese entonces. La tecnología ha hecho que la región sea mucho más pequeña. Ahora, países que en el pasado a los israelíes no les habría importado en términos de capacidad, ahora sí les importan. Y esto va a ponerlos constantemente en una posición de algún tipo de confrontación. Pero no son ellos quienes están pagando por ello. Es Estados Unidos quien está pagando la gran mayoría. De hecho, creo que fue el propio CRS quien publicó un análisis que mostraba que Estados Unidos pagó aproximadamente el 35% de todo el presupuesto militar de Israel el año pasado. Y hasta donde yo sé, eso no incluía el coste de los sistemas de defensa aérea de abril y octubre, ni de los interceptores que se consumieron, que al parecer superan los $2.000 millones. Así que creo que podría salir un nuevo análisis que tenga en cuenta los 12 días y todo lo demás, y creo que esa cifra será incluso superior al 35%. Así que esta es una situación inusual. El país, básicamente, tiene una doctrina de seguridad que dice que debe ser la potencia militar hegemónica de la región para poder estar seguro, pero el coste de su hegemonía lo va a pagar otra persona. No creo que tengamos otros paralelos históricos a esto en absoluto. Chaz probablemente lo sabría mejor. No creo que haya otros casos como este. Me gustaría reforzar tus argumentos. Israel básicamente exige una seguridad absoluta para sí mismo, lo que significa una inseguridad absoluta para todos los demás. Y por supuesto, hay dos formas de afrontar las amenazas. La manera más eficiente y menos costosa es a través de la diplomacia, eliminando la causa de la amenaza o modulándola o moderándola. Israel no practica la diplomacia en ese sentido. Es muy trumpista en su fanfarronería, beligerancia y actitud de matón, y no persuade. Esto es, a pesar de que en mi experiencia los empresarios israelíes en general son personas muy agradables y persuasivas, pero su gobierno no lo es. La idea de la diplomacia israelí es una contradicción en sí misma. Así que el punto final aquí es que si no practicas la diplomacia, te quedas únicamente con la acción militar. Y no solo la disuasión, que suele ser la versión estadounidense de esto, porque los israelíes no creen en la disuasión. Ellos creen en la destrucción de las capacidades del otro lado. Esto convierte a Israel en el estado más peligroso del planeta, en términos de sus vecinos y en términos de predecir sus acciones, porque hará cosas que a largo plazo garantizan el odio y la enemistad de los demás. Sin tener en cuenta eso, todo lo que hace es táctico, pero encaja en un contexto estratégico. Arrasar todo el vecindario.
Y recuerdo muy bien en 1993, cuando era subsecretario de Defensa, haber ido a Israel y asistir a una presentación de un coronel israelí sumamente desafortunado y descontento sobre por qué Irán era un monstruo y debía ser destruido. Esto fue, por supuesto, después de la destrucción esencial de Irak como posible enemigo de Israel. Y era perfectamente obvio que él no creía ni una palabra de lo que decía. Pero Israel sufría del síndrome de privación de enemigos y tenía que encontrar un nuevo enemigo, y lo encontró en Irán. Así que esto no tiene fin. Si Israel somete a Irán, irá tras Turquía, como ya han dicho muchos. Y esto es una amenaza para la seguridad de todos en la región y más allá. Trita, no solo Turquía, yo diría que Pakistán sería uno de los objetivos si logran hacer algo con Irán. Pero en lo que respecta al ataque israelo-estadounidense contra Irán, ¿cómo ves esta estrategia desde la perspectiva de los iraníes? ¿Cómo influyó en la estrategia de Irán a largo plazo? Porque la sociedad iraní no ha experimentado una guerra directa desde la guerra Irán-Irak. Esto era algo nuevo. No sabíamos cuál sería el resultado ni cómo influiría en la sociedad iraní. ¿Cómo ves, en el liderazgo de Irán, esta mentalidad estratégica del gobierno iraní tras esos ataques? Creo que ha habido algunos desarrollos muy interesantes. En primer lugar, creo que dentro de la sociedad siempre existió un escepticismo muy fuerte en ciertos sectores sobre el enfoque regional de Irán, creyendo que Irán estaba malgastando dinero en Líbano, Siria, Irak y otros lugares, involucrándose innecesariamente en conflictos en los que no debería estar implicado. Como resultado, muchos de los desafíos y problemas que enfrentaba Irán eran consecuencia de sus propias acciones, debido a una política de injerencia en los asuntos de otros países y de enredarse en conflictos con Israel, por ejemplo. No estoy diciendo que haya habido un cambio drástico en todas partes, pero creo que ha ocurrido algo importante, precisamente porque este ataque sucedió de una manera tan engañosa, en medio de negociaciones, en un momento en que los iraníes estaban enviando todas las señales posibles de que realmente querían llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Desde artículos en el Financial Times hasta columnas de opinión en el Washington Post, escritas por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, incluso estaban dando señales de cosas a las que nunca antes habían accedido, como estar abiertos a que empresas estadounidenses volvieran a Irán, abiertos a que empresas estadounidenses invirtieran en Irán, y hablando de una oportunidad de negocio de $1 billón para estar Estados Unidos. Esto estaba completamente fuera de la mesa entre 2013 y 2015, cuando se negociaba el JCPOA. Así que estaba muy claro que se trataba de un esfuerzo genuino por lograr un acuerdo. Y entonces, en medio de todo eso, en un momento en el que quizás esa última reunión en Mascate podría haber llevado realmente a un acuerdo, los israelíes atacaron. Y creo que esto hizo que la gente entendiera que quizás la situación es un poco más complicada. No quiero decir que Irán sea completamente inocente de ninguna manera, pero reconociendo que quizás los israelíes tienen un tipo de cálculo diferente, que en realidad no se trata del programa nuclear. Lo que realmente temen, más que cualquier otra cosa, es precisamente que Estados Unidos e Irán resuelvan el conflicto nuclear y avancen juntos hacia una dirección más positiva. Esa es la mayor amenaza para los israelíes y como resultado, atacaron. Además, una crítica que ahora se escucha cada vez más no es ¿por qué Irán invirtió en el eje?, sino más bien ¿por qué el eje no estuvo presente? ¿Por qué no actuó como debería? Así que quizás fue una inversión desperdiciada, pero no porque la idea detrás de ella fuera necesariamente errónea, sino porque no funcionó. La idea, el concepto en sí mismo, de tener algún tipo de defensa adelantada que impida que el conflicto llegue al propio territorio de Irán, creo que ha cobrado una vida completamente nueva. Si es factible para ellos lograrlo ahora, o no es una cuestión completamente diferente.
Esto, de nuevo, nos remite a lo que dije antes. La distancia entre la sociedad y el régimen en su conjunto, creo, se ha reducido un poco. Si eso es sostenible o no, depende de cómo actúe el gobierno en este momento. Existe una oportunidad para la reconciliación nacional. Es el gobierno quien debe liderar ese esfuerzo. Nunca antes ha habido tanta apertura por parte de la sociedad para avanzar en esta dirección, junto con el gobierno. Pero creo también que por pura autoconservación, el régimen probablemente reconocería que de no ser por la impopularidad del propio régimen, el grado de éxito que tuvo el Mossad al reclutar iraníes para convertirse en agentes del Mossad dentro del país simplemente no habría existido. Así que una de las formas más efectivas de evitar que eso vuelva a ocurrir es asegurarse de que ese nivel de descontento sea abordado. Y eso no puede ser una medida superficial. No pueden ser solo reformas superficiales. Tiene que ser algo mucho más profundo que eso. Estoy de acuerdo en que la reforma es la mejor defensa contra la deslealtad, pero creo que aún está por verse si ese gobierno puede llevar a cabo reformas significativas. Solo dos comentarios muy breves. Primero, la eliminación de la defensa avanzada proporcionada por los vínculos con Hezbollah y el gobierno sirio, así como la relación con los hutíes, que siguen siendo una espina clavada para Israel y Estados Unidos. La eliminación de esto, por supuesto, irónicamente refuerza mucho más el argumento a favor de una defensa nuclear de Irán. ¿En qué puede confiar ahora Irán para defenderse de un Israel y unos Estados Unidos depredadores y despiadados? Las personas que citan constantemente el ejemplo de Corea del Norte, creo que es justo lo contrario. El segundo punto es que, al igual que creo que los rusos, al observar la composición de la delegación rusa en Anchorage, pudieron haber sobreestimado su capacidad para sobornar al presidente Trump con oportunidades de negocio, los iraníes cometieron el mismo error. Creo que él es efectivamente sobornable, como ha demostrado en múltiples contextos, pero es un prisionero del lobby sionista. Sus donantes dirigen sus acciones. Está rodeado de personas que no piensan como él sobre la guerra y la paz. Por lo tanto, hay un límite a lo que se puede lograr ofreciéndole oportunidades de negocio. En cualquier caso, todo eso ya es pasado, porque creo que la animosidad entre iraníes y estadounidenses es ahora muy intensa, y es comprensible. Y la famosa actitud pro-estadounidense de muchos iraníes probablemente se ha marchitado. Hace mucho que no voy a Irán, así que dudo en hacer cualquier juicio al respecto. Pero me gustaría escuchar la opinión de Trita sobre ese tema. No, creo que tienes toda la razón. Creo que estamos viendo, especialmente entre la generación más joven, en primer lugar, una generación que se volvió bastante apática, que se sintió muy decepcionada porque la reforma no produjo los cambios que esperaban, y luego se inclinó hacia la idea de la revolución. Y luego en 2022, eso fracasó, aunque en muchos aspectos, culturalmente, el país se ha revolucionado en el sentido de que el hijab ya no se impone en absoluto como antes. Pero sin embargo, eso no derribó en absoluto la estructura del régimen. Así que de alguna manera han vuelto a la apatía, sin una verdadera teoría del cambio en este momento. Pero dentro de los elementos de una generación más joven, no tan joven, pero de 30 años en adelante, se observa un gran número de personas dentro del aparato de seguridad que fueron muy críticas con el enfoque de Irán desde el principio, pero no en el sentido de pensar que Irán estaba malgastando dinero en Líbano o Siria. Más bien, eran críticos porque creían que esta estrategia de paciencia estratégica era errónea y permitía constantemente que los israelíes se acercaran más y escalaran cada vez más con Irán, ya que Irán realmente nunca infligía suficiente dolor ni coste a los israelíes cuando hacían esto. Así que creo que también se están produciendo algunos cambios dentro del aparato de seguridad, en parte porque muchas personas han sido asesinadas.
Así que, si hay personas en Occidente que esperan que la próxima generación llegue y tenga una actitud diferente hacia Occidente, creo que eso puede ser cierto, pero no en la dirección que ellos creen. Creo que este es un caso en el que quizás la población no se ha acercado a algunos de los líderes del país, pero sí se ha vuelto mucho más desconfiada y tal vez ha perdido parte de su inocencia en lo que respecta a su perspectiva sobre Estados Unidos y Occidente en general. Ahora, añadiría aquí, y esto es muy importante, aunque ya no sean un factor principal, Europa. Europa ya no se ve como antes, especialmente después de que la canciller alemana dijera que Israel está haciendo el trabajo sucio de Europa. Y creo que este es un cambio dramático, al que realmente no le hemos prestado suficiente atención. Toda la constelación del E3 fue algo que los europeos crearon en 2003, porque temían que Estados Unidos, bajo el mando de George Bush, fuera a atacar Irán después de haber invadido Irak. Crearon esta constelación para intentar intervenir diplomáticamente y así evitar una guerra. De hecho, en Europa fue algo controvertido, porque países como España, Italia y Polonia pensaban: un momento, nos están relegando a ser potencias europeas de segunda categoría si Francia, Alemania y el Reino Unido se colocan de repente en la cima de esta constelación E3. Así que, durante mucho tiempo, esto no fue aceptado por otros europeos, pero aún así, existía para evitar la guerra. Ahora tenemos una situación en la que el E3 parece estar principalmente preocupado por si siquiera están en la mesa de negociación o no, por si son relevantes o no. Y en lugar de salir y condenar lo que claramente fue una violación del derecho internacional, los alemanes, que antes eran considerados los más moderados de los tres, salieron y dijeron que Israel en realidad está haciendo el trabajo sucio, el encargo de Europa. Esto ha cambiado completamente la situación, y creo que esto es algo que, por supuesto, también está afectando la perspectiva del pueblo iraní respecto a Europa. ¿Puedo hacer una pregunta, Shweta? ¿Qué tan extendido crees que está el arrepentimiento entre los partidarios respecto al alto el fuego en Irán? Sé que fue criticado porque muchos iraníes, creo que con razón, consideraron que estaban ganando el conflicto, en términos relativos, infligiendo mucho más daño a Israel del que éste esperaba o podía soportar y agotando sus defensas. Así que hubo una crítica inicial. ¿Por qué estamos poniendo fin a esto en lugar de continuarlo? ¿Qué tan común crees que es ese sentimiento? No puedo ponerle una cifra, pero estoy de acuerdo contigo. Sin duda se oyen esas voces que dicen que quizás fue un error, que Irán debería haber continuado, que Israel se estaba quedando sin interceptores de defensa aérea. Como resultado, Irán podría haber conseguido una victoria mayor, en esencia, en lugar de lo que creo que al final del día es un resultado indeciso. Pero creo que eso solo tiene en cuenta una variable, que es el hecho de que los israelíes empezaban a perder la capacidad de protegerse contra los misiles iraníes. No se tienen en cuenta otros factores. Uno de ellos es que, al final del día, los israelíes no estaban atacando la capacidad de Irán para exportar energía. Se centraron principalmente en los campos petrolíferos de Irán, que afectarían su consumo interno. Y esto probablemente se debió a que no querían que subieran los precios del petróleo, ya que eso sería problemático para Estados Unidos. Pero también significa que, como resultado, hubo muchas cosas que los israelíes probablemente podrían haber hecho y no hicieron. Además, los israelíes no estaban utilizando sus misiles de largo alcance en esta guerra. Así que eso no entró en la ecuación. Adicionalmente, Trump estaba muy ansioso por cerrar esto y realmente conseguir un acuerdo. Vimos lo enfadado que estaba cuando parecía que los israelíes estaban reiniciando la guerra. No creo que hayamos visto nunca a un presidente soltar una palabrota con tanta rabia, y menos aún en el contexto de Israel y de forma pública.
Estoy seguro de que en privado ocurre bastante a menudo, pero públicamente, ¿qué habría supuesto eso para la actitud de Estados Unidos al respecto? Trump simplemente se habría retirado por completo, o le habrían empujado a involucrarse mucho más en la guerra. Así que creo que la variable aislada que dice que sí, quizás los iraníes realmente empezaron a infligir más daño a Israel del que Israel infligía a Irán hacia el final de la guerra. Y como resultado, viéndolo solo desde esa perspectiva, fue un error acordar un alto el fuego. Sin embargo, no tiene en cuenta muchísimos otros factores que probablemente habrían cambiado si la guerra hubiera continuado y que quizás no habrían favorecido en absoluto a Irán. Ambos bandos sí tienen la capacidad de escalar más allá de lo que hicieron. Eso es correcto. Y esperemos que no lo hagan. Pero creo que, sin embargo, refleja una actitud que es muy fuerte, que es que el gobierno, el régimen, había calculado mal con la paciencia estratégica. Y como resultado, quizás hay un poco de sobrereacción, pensando que incluso el alto el fuego fue en realidad problemático, que deberían haber ido más allá, aunque en este momento ya no se estaba ejerciendo paciencia estratégica, más allá del hecho de que los iraníes tuvieron que dosificarse, porque al principio pensaban que esta sería una guerra más larga. Creo que, según lo que hemos escuchado durante la guerra y después de la guerra, Irán no pidió ayuda ni a Rusia ni a China. E incluso, como mencionó Trita, los actos de resistencia no hicieron nada durante la guerra. Embajador, ¿cree usted que Irán, de alguna manera, en las primeras horas del ataque, fue un ataque sorpresa y querían cambiar el régimen, el llamado cambio de régimen en Irán? Pero parece que, a medida que pasaba el tiempo durante el conflicto, Irán se volvió mucho más confiado en que podían hacer algo. No necesitaban que nadie les ayudara. Por eso el presidente ruso dijo durante la guerra, dijo que no nos pidieron nada. Lo dijo específicamente a la prensa en Rusia. ¿Cuál es su interpretación de eso? Bueno, francamente, me resulta confuso. Si aquello fue entonces, esto es ahora. Sospecho firmemente que China y Rusia, en la medida de lo posible, están ahora ayudando a Irán en la rápida construcción o reconstrucción de capacidades defensivas. Pero creo que durante la guerra, o antes de la guerra, Irán era prisionero de sus propias fantasías sobre llegar a un acuerdo con Estados Unidos, y no quería acercarse más a Rusia en particular, dadas las actitudes estadounidenses. Probablemente hubo un ermito Rowinder von Sport de Irán. Tú que ahora tu relación es diferente a un hud. Lo es. Creo que Trita va a dejarnos, ya que tiene algo que hacer. Muchas gracias, Trita, por estar aquí. Muchas gracias, Lina. Como siempre, te lo agradezco mucho. Gracias. Siento tener que irme antes. Nos vemos. Adiós. Gracias. No creo que tenga mucho que añadir a lo que ha dicho Trita. Me ha parecido un análisis bastante brillante de los factores que intervienen en esto. Creo que habrá un efecto de lo que ocurra esta noche en Alaska, y es decir, un resultado muy probable es el fin completo del apoyo estadounidense a Ucrania. Porque hay personas en la administración que básicamente adoptan la postura de que los europeos deberían contrarrestar a Rusia para liberar a Estados Unidos y así poder enfrentarse a China. Por lo tanto, Estados Unidos debería desvincularse de esta guerra por poderes en Ucrania. No tengo mucha confianza en el resultado porque, como he dicho, creo que no hay un entendimiento común sobre cuáles son los problemas. El presidente Trump parece seguir centrado en y dispuesto a ser juzgado por si puede o no lograr un alto el fuego. Y eso es lo que quiere Ucrania, porque está perdiendo la guerra. No creo que los rusos estén dispuestos a ofrecer un alto el fuego salvo en el contexto de un entendimiento más amplio sobre el futuro y la paz y la estabilidad en Europa en su conjunto.
En otras palabras, creo que el problema es que Estados Unidos y Occidente parecen concebir este asunto como algo que gira únicamente en torno a Ucrania, mientras que los rusos lo ven como una cuestión de su propia seguridad y de la seguridad, la estabilidad y la paz en toda Europa. Por lo tanto, hablamos sin entendernos. Espero que el señor Trump, el presidente Trump, sea sincero en su deseo de escuchar lo que dice Vladimir Putin, porque creo que esa es la clave para encontrar respuestas a esto. No necesariamente cediendo cosas a Vladimir Putin, sino reconociendo que Vladimir Putin ya posee muchas cosas y no va a renunciar a ellas. Y eso, sin duda, incluye la cuestión territorial. Así que esas reuniones podrían dar lugar, como ha sugerido, a que el complejo militar industrial estadounidense pueda reabastecer a Israel más rápidamente de lo que sería posible de otro modo. Así que creo que hay muchas cosas en juego y realmente no podemos saberlo. Pero temo que Trita tiene bastante razón sobre los deseos israelíes de reanudar esta guerra. Sabemos que a Donald Trump no le gusta jugar con una mano perdedora, y todo lo que tiene en la reunión con Vladimir Putin es precisamente eso, una mano perdedora. Pero tiene que presentar la situación de una manera que no le haga parecer débil ni en una mala posición. Cuando ves a la administración entrando en la reunión y Donald Trump dice que va a presionar por un alto el fuego, ¿crees que va a lograr algo en ese sentido? Lo dudo. De hecho, en muchos aspectos, la forma en que esto parece estar estructurado por parte de los estadounidenses es fiel a los antecedentes del presidente Trump y de Howard Lutnick como agentes inmobiliarios. Básicamente se está tratando como un intercambio de propiedades, intercambiando parcelas de tierra. Pero ese no es el problema en absoluto. El problema era sobre los derechos de las minorías en Ucrania. Y por supuesto, la desafortunada historia de los acuerdos de Minsk se cierne en el trasfondo. El ataque ruso a Ucrania no fue por Ucrania, fue por la paz en Europa y la ausencia de una amenaza militar en las fronteras de Rusia. Fue exactamente paralelo a la respuesta estadounidense al armamento soviético en Cuba durante la crisis de los misiles. Estados Unidos no toleraría que México se armara contra Estados Unidos en asociación con Rusia o con cualquier otro, y Rusia no es una excepción. Así que la falta de comprensión de esto es un obstáculo para abordar el problema. Si se pudiera encontrar una manera de tranquilizar a los rusos, asegurándoles que la amenaza de Occidente está contenida, que no se expandirá, y tratar con los rusos, por ejemplo, como ha dicho Vladimir Putin que quiere hacer, reiniciando las conversaciones sobre control de armas y construyendo una relación de cooperación más amplia, entonces tal vez se podría avanzar. Pero si simplemente se pide un alto el fuego y se habla de intercambios de propiedades, no creo que se logre nada. Espero estar equivocado. ¿Viste a Scott Bessent en Fox News? Estaba hablando sobre los europeos y tuvo palabras bastante duras para ellos. Para dirigirse a ellos, esto es lo que dijo, embajador. Es hora de que los homólogos europeos actúen o se callen. Siguen diciendo, Estados Unidos debería hacer esto, Estados Unidos debería hacer aquello. El presidente Trump ha impuesto sanciones secundarias o sumas o aranceles secundarios a la India por su consumo de petróleo ruso, y los europeos aún no lo han hecho. De hecho, los europeos están comprando los productos refinados que elaboran las refinerías indias. Así que necesitamos algo de coordinación aquí. Si vamos a tener un frente unido, lo que daría al presidente Trump la máxima capacidad de presión, entonces creo que nuestros homólogos europeos deben hacer su parte. Bueno, él utiliza la palabra coordinación, pero lo que realmente quiere decir es subordinación. Es decir, que los europeos tienen que hacer su parte. En otras palabras, tienen que alinearse detrás de Estados Unidos.
Pero no hay ninguna consulta con los europeos sobre la política estadounidense. Se deriva e impone unilateralmente. Y creo, no tengo mucho respeto por la posición de los europeos en cuestiones como Ucrania o en ese caso Irán, que básicamente es sumisa a Estados Unidos a la postura de la administración Biden y ahora a la del presidente Trump. Pero señalaría que hay otra cosa que ha dicho la secretaria del Tesoro Bessent, y es que estas promesas ficticias de grandes inversiones de Japón y Europa en la industria estadounidense. Él dice básicamente que esto nos da el derecho de decirles a los europeos dónde deben invertir su capital y dirigir sus inversiones extranjeras. Creo que eso es una afirmación ridícula de privilegio imperial que no nos llevará a ninguna parte. No me lo creo ni por un minuto. Y tampoco creo que las promesas que se hicieron, o que decimos que se hicieron, porque no está claro que la otra parte esté de acuerdo en que se hicieron, vayan a cumplirse. Así que ya sabes, promesas imposibles. Mira el acuerdo comercial con China en la primera administración de Trump. El principal efecto de eso fue impulsar la industria de la soja brasileña hasta el nivel en el que está ahora. Y ya sabes, los chinos no se sintieron cómodos confiando en Estados Unidos, dada nuestra actuación errática. Así que creo que el señor Bessent, el secretario del Tesoro, es un apparatchik muy leal. Creo que le habría ido muy bien bajo Joseph Stalin, hablando en nombre de la Unión Soviética. Me entristece ver a un líder estadounidense pronunciar palabras tan cuestionables. Lo que me resulta asombroso, embajador, es que la administración Trump no ha mostrado ninguna capacidad para comunicarse con los europeos hasta ahora. No hay nada. No sé quién está hablando con los europeos, quién se está comunicando con ellos, pero hasta ahora ha fracasado por completo. Bueno, el principal punto de contacto con los europeos ha sido el vicepresidente J.D. Vance, que básicamente los ha insultado y alienado. Creo que el secretario de Estado Rubio también ha hecho un esfuerzo, pero ha sido unilateral. Les da lecciones a los europeos, no los escucha. No se puede mantener una relación diplomática de esa manera con éxito. Y creo que estamos a punto de ver, estamos avanzando hacia una situación en la que la gente básicamente dice, al diablo con Estados Unidos. Sigamos adelante y hagamos lo que nos conviene. Y si los estadounidenses se oponen, ¿qué se le va a hacer? De todos modos nos van a perjudicar. Haces un acuerdo comercial con Donald Trump y al día siguiente te impone más sanciones. Mira a la India, que la secretaria del Tesoro Bessent condenó por su relación duradera y fiable con Rusia. Esto no es nada nuevo, lleva ocurriendo durante décadas. Lo que sí es nuevo es una acción punitiva por parte de Estados Unidos. Y el resultado de eso, como hemos visto, es una intensificación de la relación India con Rusia. El asesor de seguridad nacional de la India yendo a Moscú, una llamada telefónica entre Narendra Modi y Vladimir Putin, una próxima visita de Vladimir Putin a la India, Narendra Modi viajando a Shanghái para reunirse con Xi Jinping y otros en la Organización de Cooperación de Shanghái, y ninguna capitulación por parte de la India, de Brasil, de nadie. E incluso Japón empieza a hablar de cómo puede desvincularse de su dependencia de Estados Unidos. Así que esto es inepto, amateur, estúpido y contraproducente. Embajador, no sé si ha escuchado esto. Netanyahu hablando sobre el apaciguamiento. Y su comportamiento demuestra que él, esto es lo que dijo. Voy a hacer mi pregunta después del video. Permítame hablarles sobre el apaciguamiento de entonces y el de ahora. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales intentaron apaciguar a Hitler. Él dijo, solo dadme una parte de Checoslovaquia y haré la paz con vosotros. Y se acobardaron y se inclinaron, y cedieron, y le dieron a Hitler una parte de Checoslovaquia. ¿Y sabéis lo que pasó después? Hitler invadió Checoslovaquia y luego comenzó la peor guerra de la historia del mundo.
la Segunda Guerra. Pues bien, Occidente está haciendo a Israel soldados a disrupción y de apoyos de paz con votar como sol. Palestinians a piece of Israel and they'll make peace with you. No, they won't. For the last century, they've been No, no lo harán. Durante el último siglo, se les ha ofrecido un Estado propio y lo han rechazado porque su objetivo no es crear un Estado para ellos mismos, sino destruir el nuestro, el Estado judío. Ese es su objetivo nacional. Así que no vamos a cometer un suicidio nacional. No nos inclinaremos ante críticos extranjeros que carecen del valor para enfrentarse a sus propios enemigos, pero que nos dan lecciones sobre cómo enfrentarnos a los nuestros. Nos compensarán veces, entonces, sobrevivir libre, fuerte, with finally through tower. strong, eternal in our land. I would like to know exactly when Palestine was offered. Me gustaría saber exactamente cuándo se les ofreció a los palestinos un Estado propio. I don't agree. Y no estoy de acuerdo con su análisis sobre el apaciguamiento. Depende de a quién estés apaciguando. Hitler es una cosa. Apaciguar a Israel aceptando su conquista de los altos del Golán o su ocupación de partes del Líbano y Siria es un mal ejemplo que el señor Netanyahu nunca citaría de por qué el apaciguamiento del enemigo equivocado es erróneo. Pero a un enemigo en objetivos limitados, con una reivindicación razonable de ciertas cosas, se le puede concesiones, lo cual no es apaciguamiento, es un incentivo. Offered concession, which is not appeasement, it is an incentive. And interestingly, the most vigorous defense of Y curiosamente la defensa más enérgica del apaciguamiento, así llamado, como herramienta diplomática la hizo Winston Churchill, quien dijo que uno debe apaciguar a otros cuando es fuerte, no cuando es débil. Debes aprovechar tu fortaleza para resolver problemas a largo plazo con concesiones a corto plazo. with short-term concessions. Así que creo que el señor Netanyahu es un propagandista brillante, y está ofreciendo una interpretación típica del acuerdo de Múnich con Chamberlain, que tiene cierto mérito, pero está lejos de ser un análisis completo de lo que ocurrió. But which is far from a complete analysis of what happened. Ambassador, do you feel that Embajador, ¿cree usted que Donald Trump, si asumimos, aunque creo que es imposible suponer que vaya a lograr algo en Ucrania, pero si asumimos que hiciera algo positivo en esa dirección, cómo influiría eso en la situación si el resultado es positivo? Usted ha mencionado que de alguna manera él busca desesperadamente un premio Nobel de la Paz y que está pidiendo a otros presidentes y primeros ministros que escriban cartas sugiriéndolo como candidato? He even called the Norwegians and asked for the Incluso llamó a los noruegos y pidió el premio. No, quiero decir, esto es, por supuesto, absurdo, pero las cuestiones que plantea Ucrania tienen que ver con la paz y la estabilidad en Europa. Se trata de garantías de Rusia a Ucrania y al resto de Europa que sean creíbles o no. Se trata de garantías del resto de Europa a Rusia que sean creíbles o no. Elaborar ese tipo de marco es la forma de poner fin a la guerra en Ucrania. Y creo que en esencia, los rusos estarían satisfechos con una relación con Ucrania similar a la que Estados Unidos tenía con Canadá antes de que el señor Trump decidiera anexionarse Canadá. Pero no creo que Vladimir Putin tenga intención de anexionarse Ucrania. Quiere la parte ruso parlante porque es la única manera de estar seguro de que los hablantes de ruso están protegidos de los ultranacionalistas en el oeste de Ucrania. from ultranationalists. Pero ya veremos. Esports, Wamarithen Euphoric un milagro en Anchorage, y la Grimeme, Miracle will y todo un yuding. and the war will be over, but I very much doubt it. Thank you so Muchas much. gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre. As always. Well, thank you.